Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Salud y Calidad de Vida. Muchas gracias por estar del otro lado y por supuesto recordarles que vamos a estar acompañándolos con todos los temas que ustedes también nos propongan aquí en este programa. Muchas gracias a Unju TV por brindarnos esta oportunidad de acercarnos a todos ustedes con las herramientas de la mano de los profesionales. Muchas gracias a quienes nos acompañan ya hace un tiempo, a la Martina Peluquería en el cuidado del pelo, con este look tan lindo, a Nikita, que vas a encontrar todo de la nueva temporada, en el calzado a Munina, y también agradecerle por el maquillaje y el cuidado en las uñas, las pestañas, a Mumis Multiespacio. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con el tema que te proponemos en la jornada de hoy, porque tenemos una excelente entrevista y una excelente invitada especialista en este tema. Se trata de conocer qué es el ACV, sobre todo pensando en las estadísticas en nuestro país. Voy a hacer referencia a esto porque son números a tener en cuenta, ¿no? Pero ya le vamos a consultar a la doctora. En las estadísticas se reflejan en Argentina 3,5 personas sufren un ACV cada hora y cada 17 minutos ocurre en el país un ACV. Son cifras alarmantes y por eso está bueno trabajar en la prevención, como siempre decimos, respecto a la salud con el cuidado previo justamente, ¿no? Y por eso conocer también de qué se trata, y le damos la bienvenida a la doctora, ella es neuróloga, la doctora Ayelen Pacheco. ¿Cómo estás, doctora? Buen día. Hola, Ayelen. buen día. Buen día, Andre, buen día a todo el equipo y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, es muy valioso conocer sobre todo, ¿no?, la información, decía yo, respecto a trabajar en la prevención, ¿no? ¿Qué es el ACV? Bueno, el ACV es la obstrucción en el flujo de sangre que le llega al cerebro, ¿sí? Las neuronas, que son las células del cerebro, tienen una particularidad y es que son muy sensibles a la falta de oxígeno y de nutrientes, mucho más sensibles que otras células del cuerpo. Entonces, cuando no les llega esa sangre, por dos motivos principalmente, que ahí están los dos tipos de ACV, o porque el vaso se obstruye, generalmente por un coágulo, o porque el vaso se rompe, pero al tejido no le llega sangre, es cuando empiezan a sufrir, a generar un síntoma. Y a eso le llamamos ACV. Se va a llamar isquémico o isquemia cerebral cuando falta sangre porque se tapó el vaso, o se va a llamar hemorrágico cuando el vaso se rompió. Bien, y qué mejor ejemplo de lo que ha sucedido para tomar conciencia también respecto al caso ya conocido, lamentablemente, de la locomotora, ¿no?, que en este caso era isquémico. Sí, sí, es muy lamentable, nosotros lo hemos lamentado un montón y nos vamos a quedar siempre con el emblema que fue ella de lucha en todo, ¿no?, de lucha de clase social, lucha de mujer, lucha deportiva, lucha de todo lo que hizo y lo que dejó. Realmente lo lamentamos y bueno, en un Además, punto... jujeña, así que siempre un reconocimiento Exacto. a ella por esa lucha hacia el ánimo de la mujer y también a los hombres por hacer actividad física, ¿no? Totalmente. Porque cuántos reels, cuántas imágenes, videos que se conocen de ella brindándote ese ánimo y capaz que vos estabas ahí en la cama deprimida y te pasaba un video y te animaba, ¿no? Totalmente. En ese sentido. Pero ¿por qué te traigo ese ejemplo también, Ayelen? Porque muchas personas dicen, a ver, mirá la calidad de vida que tenía la locomotora haciendo actividad física y le pasó, ¿no? Y se empiezan a cuestionar si es que está bien o está mal trabajar en nuestro bienestar. Sí, yo creo que siempre, a ver, primero que, bueno, es un caso a desglosar y creo que ya nos iríamos un poco. En cuanto a la calidad de vida, abarca muchas áreas, no solo la actividad física, claro, ¿no? La calidad de vida también tiene que ver con el control de factores de riesgo, que es una de las principales cosas que hay que hacer. También tiene que ver con la gestión del estrés, también tiene que ver con los vínculos sociales, tiene que ver con muchas cosas en sí la calidad de vida, no solo el deporte. El deporte y la actividad física es una pata fundamental de la calidad de vida, pero no es la única, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que nadie es inmune. Uno puede hacer todo y ser el rey o la reina de la calidad de vida y que le pueden pasar las cosas igual, porque eso no inmuniza. Quizás nos ayuda, pero nada te inmuniza. Entonces, decir que a alguien que hizo todo, entre comillas, bien, le pasó algo, no nos da
permiso, por decirlo de un modo, para decir, bueno, ya fue, yo hago cualquiera, total, Totalmente. me puede pasar igual. ¿Sí? Totalmente. O sea, tenemos un montón de personajes conocidos en nuestro país y muy queridos que han hecho cosas desastrosas en sus calidades de vida y han vivido un montón de años. Así es. También creo que todos debemos tener personas cercanas que han fallecido de forma prematura sin hacer tanta cosa. Entonces creo que por ahí digamos, más que buscar una excusa en lo que hace el otro, es decir, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer con mi calidad de vida? Y de ahí la genética, el destino, la vida, la divinidad o lo que uno quiera creer, decidirá. Así. Qué bien esa definición, porque la verdad es para que el que está del otro lado reflexione y no haga estos cuestionamientos, ¿no? Que también son válidos, pero hay que pensar en uno mismo y en mejorar nuestra propia calidad de vida. Hasta allí nos definías el concepto de ACV, los dos tipos, ¿no? Pero hablabas de los factores de riesgo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles serían esos factores de riesgo para ya llegar al neurólogo, ¿no? Conociendo que ese es el especialista que nos tiene que acompañar? Genial, me encanta esa pregunta porque mira, acá me encantó que empieces con los números porque los números nos contextualizan. Y en el ACV, el 80% de los ACV se podría haber prevenido. ¿Me entendés? Vos estabas diciendo, hay algunas estadísticas que hablan de 1 cada 9 minutos, otras de unos cada 10, cada 17, depende uno cómo afine la puntería con de dónde desde qué punto lo vemos. Pero más allá de eso, sabemos que es súper frecuente. Nosotros vamos a terminar de grabar este programa y va a haber más de una persona con un ACV en este país. Es tremendo. Y sabemos que el 80% se podría haber prevenido, o sea, realmente está en nuestras manos. ¿Y qué es lo que se puede prevenir? El factor de riesgo número 1 a la cabeza en todos lados, acá y en la China, es la hipertensión arterial. ¿Sí? La hipertensión arterial cada vez empieza en edades más tempranas, eso es algo que hay que tener en cuenta. Hoy en día hay niños y adolescentes con hipertensión arterial. Y lo primero que suele pasar en esto de echar culpas es decir, no, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi tío. Es verdad, existen los cuadros de hipertensión arterial de origen genético, así un porcentaje de los casos de hipertensión. Bien. La mayor parte de las veces tienen que ver con el consumo excesivo de sodio y con la falta de actividad física. ¿Sí? Ese es el factor 1. El factor número 2 prevenible es el tabaquismo. ¿Sí? Que lamentablemente sigue siendo muy frecuente. Las legislaciones y las cosas hacen que un poco menos, pero sigue. Hasta ahí. ¿Sí? El colesterol, sobre todo el colesterol malo, que también es muy frecuente. La falta de actividad física, la diabetes, ¿sí? La obesidad, que por ahí suele venir obesidad con combo síndrome metabólico, hipertensión, dislipemia. Entonces, esos son groseramente los primeros factores de riesgo, ¿sí? Hay un tipo de arritmia que también puede darse, se llama fibrilación auricular, que es cuando el corazón se contrae de modo desordenado, ¿no? Que eso es más frecuente en personas más grandes, por decirlo así. Pero bueno, eso ya sería tarea del cardiólogo darse cuenta si es esa la arritmia que tiene o no. Claro. Así que la recomendación sería tratar de tener un estilo de vida saludable sin tabaco y consultar al cardiólogo cuando sea necesario o cuando haya alguna duda, ¿no? Si hablábamos ahí acerca de los factores de riesgo, ahora vamos a las señales, ¿no? También respecto a esto, porque estamos inmersos en la rutina y no le doy importancia quizás a algunas señales, ¿no? Obviamente con los factores de riesgo voy a decir, a ver, sí hago actividad física, pero puede llegar a pasar, ¿no? Exacto. Que tenga alguna señal que me esté alarmando y no la estoy viendo. Exacto. Lo primero con las señales es no subestimarlas, porque a veces se subestiman, sobre todo en personas jóvenes. Y groseramente, dentro de las señales de un ACV, tenemos la dificultad para mover una parte del cuerpo, ¿sí? Que eso se puede testear fácilmente pidiéndole a la persona que sonría y viendo si la sonrisa es simétrica o es asimétrica, o pidiéndole que levante los brazos y viendo si uno de los brazos cae. ¿Sí? Eso es un test que se hace como a nivel internacional, es un test bastante difundido. Otra forma es si no siente una mitad del cuerpo, ¿sí? Si tiene una dificultad en el lenguaje, ya sea para expresar, que entiende pero no puede expresar, o que no entiende lo que se le dice, ¿sí? Que tenga alguna alteración cognitiva aguda, ¿no? No la abuelita que viene hace mucho tiempo teniendo olvido, sino más bien alguien que de repente tiene una alteración cognitiva, que está confundido, que no es una urgencia también, que no pueda ver alguna parte, ¿sí? En algunos casos pasa que no ven completamente de un ojo y en algunos casos pasa que no ven de un lado y por ahí la consulta es personas que van en el auto y van como que empezaron a chocarse de un lado, o incluso a mí me ha pasado a recibir en guardia personas que
La segunda, la tercera vez que se golpeaba del mismo lado, decían, che, le pasa algo, y la iban a mirar porque la misma persona no se daba cuenta y no veía de ese lado y estaba teniendo una ACV, ¿sí? Y otro síntoma es el dolor de cabeza, pero no cualquier dolor de cabeza, para no generar paranoia tampoco, sino es un dolor de cabeza que nosotros le llamamos en estallido, porque es literalmente eso, es como que la cabeza de un instante a otro estalla en un dolor que esa persona nunca antes sintió, súper intenso, que abarca toda la cabeza, que genera confusión, pero no que evolucione en 1 hora o en 2, sino que inmediato estalla la cabeza. Bien. Esos son los síntomas que tienen que hacer que inmediatamente activemos el sistema de emergencias. Bueno, a estar atentos con esto, y ahí viene la pregunta respecto al accionar, ¿no? Porque el entorno también está bueno que conozca toda esta información, toda la comunidad en realidad, pero hay información que respecto a, y te lo pregunto a vos, según la asistencia más rápida o no, hay mayor recuperación, ¿es así? Es así y cambia totalmente el pronóstico de vida. Nosotros en neurología decimos que el tiempo es cerebro y realmente es así. A partir del momento que una persona empieza a tener el síntoma, tenemos 4 horas y media para pasar uno de los tratamientos que tenemos más disponible y que de hecho en Jujuy está disponible, que se llama trombolisis, ¿sí? Que es administrar una droga por vena, que esa droga va a pretender disolver el coágulo y por lo tanto destapar el vaso y que se recupere la mayor parte de tejido posible, ¿sí? Obviamente que depende de muchas cosas, que se pueda hacer el tratamiento, cuál sea la evolución, pero ese es el primer tratamiento, es el más factible, el más accesible y es muy eficaz, ¿sí? Pero tenemos 4 horas y media, que parece mucho, pero no es mucho, porque entre que la persona logra comunicar esto o yo logro darme cuenta que salgo del asombro, logro activar el sistema de emergencia, viene la ambulancia, el transporte, llego al lugar, le hacen unos estudios, los estudios en la mayoría de los lugares que reciben personas con ACV están protocolizados para hacerse rápido y no perder tiempo en eso, se hace lo mínimo indispensable, pero hay que hacer estudios para chequearlo. Y entre ese tiempo, las 4 horas y media pueden pasar bastante rapidito. Claro. Entonces, eso fue una de las cosas que remarcamos como neurólogos con el caso de locomotora, por ejemplo, ¿sí? Que lamentablemente ya llegó muy tarde, era un ACV grande, entonces eso complicó de entrada su pronóstico, ¿sí? Claro. Pero bueno, más allá de ese caso en particular, el tiempo es cerebro. Y lo ideal es activar el sistema de emergencia. Si el sistema de emergencia está colapsado, no va a poder venir nadie, te dice tengo una demora mínima de 1 hora, eventualmente cargar y llevar. Bien. No es lo más recomendado, lo mejor es que venga una ambulancia, que ya se vaya haciendo asistencia, se vaya avisando al centro, pero si no, se puede hacer, ¿sí? Consultarte a Yelén respecto a las edades. ¿En todas las edades se puede llegar a presentar? Sí. Es más frecuente en personas mayores, ¿sí? Naturalmente por los factores de riesgo, ¿sí? Hay algunos factores de riesgo que por ahí no los mencioné tanto, pero que son los factores de riesgo que les llamamos no modificables, que son con los que uno no puede hacer nada, ¿sí? La edad, personas mayores de 65, 70 años, eso se va corriendo, depende del lugar y depende de la calidad de vida de la persona, el sexo masculino, son factores de riesgo que no son modificables. Bien. Y naturalmente es mayor en personas mayores. Además, la fibrilación auricular, que es el tipo de arritmia que principalmente puede producir el ACV, también aumenta la frecuencia cuando aumenta la edad. Pero existen personas jóvenes, existen niños incluso, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta los síntomas y de última haber corrido de más a la guardia y no haber diagnosticado un ACV de forma tardía. Hace muy poquito charlábamos con una psicóloga que es del espacio de escucha también de la universidad, de la Facultad de Humanidades, y hablábamos acerca del estrés, ¿no? Que también lo habías mencionado respecto a uno de los factores de riesgo en gente que está estudiando, esforzándose, presionado por el trabajo quizás también, porque hacen varias actividades, y que se puede llegar a dar un caso de estos, ¿no? Totalmente. El estrés juega muchísimos factores, ¿no? Y en la salud del cerebro en particular, que es como mi área, juega muchos factores. Para empezar, porque el estrés per se puede generar aumento de la presión arterial,
El estrés nos hace tomar malas decisiones alimentarias porque alguien que está estresado y que no está descansando bien elige comer más alimentos que les llamamos hiperpalatables, ¿no? Uno está por rendir un examen y está súper estresado y no decís, uy, qué gana de comer una manzana verde. No. Cero. Querés la factura, querés el pan con manteca, querés eso que sabés que no te hace tan bien, pero deseas eso y eso tiene todo un mecanismo de circuitos de recompensa, está estudiado, digamos, no es algo raro. Nos hace tomar malas decisiones alimentarias, nos hace decir no tengo tiempo y no puedo ir al gimnasio, claro. Nos hace dormir mal, lo cual también es un factor de riesgo. Entonces es como que el estrés viene con el combo, viene con su propia activación hormonal, cortisol, adrenalina y un montón de hormonas que influyen per se como factor de riesgo vascular, pero además nos lleva a tener una rutina muy poco saludable. Entonces el estrés es como una piedra bastante angular en cuanto al estilo de vida y a la salud en general. Bien, y ahora vamos a cuando llegamos y nos hacen esta atención que vos me brindabas, que tiene que ser rápida, ¿no? El paso a paso, pero también después el tratamiento, ¿no? Porque no es que me recupero tan rápido, es a corto o largo plazo ese tratamiento. Depende de muchos factores. O sea, el primer tratamiento, el más difundido y el más posible, es la trombolisis. Bien. Existe otro tratamiento para el cual ya muchas menos personas son candidatas por muchos factores, porque la persona no es candidata o porque no todos los centros están preparados, que se llama trombectomía, que es entrar por una arteria, pasar un stent, sacar el trombo y destapar la arteria. Mientras más tiempo va pasando, las chances de recuperarse son menos, porque yo tengo el cerebro como respirando así bajo el agua, con la nariz tapada, sufriendo, entonces no es lo mismo hacer un tratamiento a la hora 1 que a la hora 10 con trombectomía, ¿sí? No es lo mismo el calibre de la arteria que se haya tapado, no es lo mismo también, nosotros le llamamos circulación colateral, es un término medio técnico, pero básicamente tiene que ver con esto. No es lo mismo que a vos se te tapa una arteria acá y como vos sos joven y tenés un cerebro sano, las arterias que están alrededor pueden suplir de forma parcial la circulación de ese lugar, te va a dar una mejor recuperación que si vos ya tenés tus arterias enfermas, porque ya venís hace mucho con hipertensión, con el colesterol, con el tabaquismo, entonces no solo está enferma esta arteria, están enfermas todas, claro. Pero la venían piloteando y de repente se tapó una y a estas no les da para poder suplir eso, ¿sí? Entonces ahí el sufrimiento de esa parte va a ser mucho peor y la recuperación va a ser mucho peor. Bien. ¿Se entiende? Sí, entonces depende de muchos factores. El factor clave es la anticipación al tratamiento. Por eso es, si tenés duda, carga y lleva. Perfecto. Es así. Después que de última en la guardia te digan que no. Pero vos si tenés alguna duda con nuestros síntomas, cargas y llevas. Y después vemos. Y la rehabilitación va a depender de una infinidad de cosas. ¿Qué pasa, qué consecuencias tiene, ¿no? En el cuerpo? Porque hablabas recién de esto, del ejemplo que está buenísimo, nariz tapada, donde no llega oxígeno al cerebro y trae muchas consecuencias. Totalmente. Mira, el ACV a nivel mundial es la tercera causa de muerte, pero es la primera causa de morbilidad. ¿Qué significa morbilidad? De generar daño, enfermedad o discapacidad, ¿sí? O sea que ese número que es mundial ya te va tirando un contexto de lo grave que es haber tenido una ACV. Puede producir un montón de cosas, desde discapacidad motora, depende de dónde haya afectado, porque si el síntoma fue motor, puede generar una discapacidad motora que, de nuevo, depende de cuál sea la previa de esa persona, la chance que tiene de rehabilitarse. Exacto. Yo por ahí le digo a los pacientes, digo, a ver, ¿vos quién pensás que se va a recuperar mejor si se rompe la rodilla? ¿Messi o una persona que no hace actividad física? Y naturalmente Messi, porque tiene un cuerpo preparado, porque tiene sus músculos y sus articulaciones preparadas, más allá de porque va a tener el mejor equipo del mundo para recuperarlo. Pero tiene que ver con su cuerpo va a estar más preparado para recuperarse. Entonces, tener un buen backup está bueno, ¿sí? Puede generar discapacidad cognitiva, trastornos del lenguaje. Sobre todo eso, hay profesionales en cada área que pueden ir ayudando a rehabilitar, ¿sí? Yo siempre hago mucho hincapié en este caso en la salud mental, porque hay una ventana de rehabilitación. Así como hay una ventana de tratamiento, hay una ventana de los primeros meses de rehabilitación que es clave. Le llaman la ventana de oro los que hacen rehabilitación porque es donde más se pueden rehabilitar. Y es muy frecuente y natural y entendible que una persona que tiene una ACV se deprima y no quiera hacer nada. Y diga, ¿para qué? Y esté muy deprimida. Y eso es muy lógico porque les pone las vidas pata para arriba a no poder mover la mitad del cuerpo de la noche a la mañana, literalmente. Claro. Entonces, yo siempre hago mucho hincapié en tratar de
asistir con profesionales de salud mental y priorizar eso, porque si esa persona logra tener un estado anímico y un sostén para poder rehabilitarse, su recuperación va a ser mucho mejor. ¿Sí? Claro. No nos da el tiempo para esperar un año y recién empezar la rehabilitación, porque ahí ya la recuperación va a ser mucho menor. La verdad que es muy interesante seguir conociendo respecto a los distintos factores, pero yo encuentro el denominador en común, que es la prevención. Contarles también a la gente que la doctora Ayelen también promueve esto que decíamos al inicio, ¿no? El tema del estilo de vida. Llegar, como también lo dicen otros profesionales, llegar desde la salud primero, cuidarnos en la alimentación, la actividad física, para cuidar ese cuerpo, para cuando llegue, porque puede llegar alguna situación de riesgo, estemos preparados, ¿no? Y qué importante es que todos los especialistas también te hablen acerca de esta información, ¿no? Del cuidado previo. Totalmente, es así. Es así, yo creo que muchas veces cuando a una persona le pasa algo, yo creo que ya muchas veces pasó por varios consultorios y por ahí no se alertó, ¿no? Entonces, si bien es responsabilidad de todos, pero nosotros como equipo de salud, yo siempre trato de hacer la mea culpa. A ver, ¿dónde no estuvimos como equipo de salud para decirle a esta persona, che, tu presión hay que mejorarla, che, este colesterol no es un montón, pero hay que mejorarlo, claro, tiene que estar en el valor normal? Estás haciendo actividad física, no lo estás haciendo. Entonces eso es súper importante. No te quiero dejar pasar algo que mencionaste, que también ya nos preguntaron, lipemia, así está bien dicho, en sangre. ¿Es algo genético? ¿Qué es? Mira, el aumento, el término dislipemia es cuando no están regulados bien los ácidos grasos en sangre, ¿no? Existen las dislipemias genéticas, existen. Ajá. Pero no son tan frecuentes como todos quisieran, digamos, porque todos ven el colesterol un poco alto y te dicen, no, en mi familia todos tienen, claro, probablemente en la familia todos comen igual. Claro. Entonces, quizás tiene que ver con eso, ¿sí? Hay criterios diagnósticos para dislipemias familiares. Bien. Y dentro de las dislipemias familiares están, bueno, no importa, las que se llaman las dominantes y las recesivas, claro, unas son como más graves que otras. Pero ¿es grasa en sangre? Es grasa en sangre. Bien. Y dentro de eso hay distintos tipos de grasas. Hay grasas que no son tan malas y hay grasas que son muy malas. Está el que le llamamos colesterol malo, que es en el que los análisis lo van a ver como LDL, ¿sí? Ese LDL, que es el que normalmente tiene que estar en menos de 100, la mayoría de las personas, es el que se puede, con más de 100 ya sabemos que se puede ir a pegar en las arterias y generar que esas arterias se tapen. No solo generar un ACV, un infarto, también la presencia de LDL aumentado se asocia con Alzheimer precoz, con claro, epilepsia, o sea, con un montón de enfermedades. No es así nomás gratis, digamos, ¿no? Además, como te decía, cuando la arteria está enferma, no solo es la que se tapa, también pueden haber infartos renales, intestinales, claro, o sea, es bastante complejo. Así que lo ideal es tratar de prestarle atención y empezar a corregirlo. Bueno, hablabas también acerca de la importancia de un equipo interdisciplinario. Contale a la gente cómo estás trabajando, cómo es el equipo y dónde te encuentran, Ayelen. Bueno, yo estoy trabajando en los consultorios médicos de Susana Pita, en Ciudad de Nieva. Y vamos articulando con distintos profesionales de acuerdo a lo que vamos requiriendo, ¿no? En general siempre tenemos como un médico clínico cerca, que es lo que más necesitamos para controlar la mayoría de los factores de riesgo, y de ahí yo trato de no tener un equipo estructurado, más bien permitirle a la persona que elija su equipo. Claro. O sea, yo tengo este cardiólogo porque lo quiero, porque era el de mi mamá y mi papá, bueno, por lo que quieras, bueno, dame el teléfono de tu cardiólogo si no lo conozco y entro en contacto, ¿sí? Claro. Y así voy tratando de generar equipo y de poder ir haciendo. Ya obviamente tengo personas que ya son de confianza y cuando me toca derivar a mí, mira, podemos ver a esta persona de acuerdo a dónde vivís, de acuerdo a dónde claro, estás, viste, por ahí tengo muchos pacientes del interior, entonces es como de acuerdo a tus posibilidades, a tu obra social, a la situación en la que estés, vamos generando chances para que de ninguna manera te quedes sin tratamiento. Perfecto. Digamos. Perfecto. Bueno, en las redes también te pueden encontrar. Sí, en las redes estamos como Neurodocs, con CS, guión bajo, AR. Ahí lo vamos a poner. Sí. Ahí lo vamos a poner para hacer todas las consultas, porque qué importante es conocer también por qué tengo que ir al neurólogo, trabajar en la prevención, pero también en qué me puede ayudar y qué tipos de enfermedades, ¿no? Hoy hablamos del ACV, pero también mencionaste el Alzheimer, otras de la apnea también, otro de los temas, son varios, la epilepsia, que ya tuvimos nosotras una entrevista respecto a ese tema, así que ahí la van a encontrar en las redes también para poder consultar. Te pido por último que te dirijas a la gente y puedas darles recomendaciones respecto a este tema.
Bueno, la primera recomendación sería controlar los factores de riesgo si los hay. Si hay duda, controlar la presión arterial. Hay centros de atención que son gratuitos en todos lados para uno poder controlar la presión y no dejarlo pasar. No creer que la presión está alta solamente cuando duele la cabeza, sino tener un control estricto. Tratar de evitar el tabaquismo tanto activo como pasivo y si está fumando, buscar ayuda para dejarlo. Tener un estilo de vida activo, hacer actividad física, tratar de consumir alimentos naturales, no hace falta que sean caros ni de dietética, sino alimentos naturales con frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y cuando necesites buscar una asistencia al respecto. Y vale la pena cuidarse. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado en Salud y Calidad de Vida. Gracias, te esperamos nuevamente ahí, Gracias. así que muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos en el próximo programa de Salud y Calidad de Vida. Leemos todos los comentarios y las recomendaciones también y sugerencias que nos realicen respecto a los temas. Muchas gracias por estar allí del otro lado.